a tu casa de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente estamos más que contentos al saber que cuando nos acercamos a la presencia del Señor, el Señor está dispuesto a darnos bendición, a darnos vida eterna. Yo estoy viendo desde aquí muchos rostros hermosos, muchas personas que se han acercado con el fin de encontrarse con su Salvador. Y yo quisiera que así como estamos, hagamos una oración especial de fe. Si alguno de ustedes ha llegado hasta la casa de Dios, invitado por algún amigo, y quizás solamente viniste para cumplir la invitación que te hicieron, el Señor en esta noche te dice: hijo mío, no solamente estás aquí para cumplir y quedar bien, estás aquí para recibir la bendición de Dios. Amén. Si alguno de ustedes ha traído alguna necesidad, alguna pena ante el Señor, hoy es el momento de decirle al Señor: yo quiero depositar al pie de la cruz mi carga, porque tú dices en tu palabra: venid a mí como estáis, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Así, Señor y Dios Padre eterno, gracias te damos. Te damos gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu gran bendición. Gracias porque un día fue levantada una cruz. Y en aquella cruz, Señor, murió tu Hijo Cristo Jesús, entregado por nosotros. Hoy el hombre puede tener salvación tras aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En esta noche, Señor, queremos mirar a Jesús como la solución a los problemas del ser humano. En esta noche, Señor, queremos que tú hables a cada corazón aquí presente. En esta noche, Padre eterno, queremos sentir el llamado de Dios a cada corazón que está aquí. Y que ese llamado sea correspondido. Y que cada uno de los que aquí están puedan decir: yo alabo al Señor, yo abro mi corazón al cielo, transfórmame, Señor. En esta noche vamos a abrir tu santa palabra, mi Dios. Hemos venido buscando tu palabra y esperamos que la misma, mi Dios, pueda ser para cada uno de nosotros esa voz especial que se escucha, esa voz especial que nos llama, y que en esta noche, al abrir tu palabra, podamos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Quiero que todos abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 11. Allí vamos a abrir la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de San Juan uno de los textos más preferidos míos. Y creo que es una de las historias bíblicas o de los milagros bíblicos que ilustran cómo el Señor es la solución al problema del ser humano. Saben, todos nosotros nos hemos presentado en esta iglesia, nos hemos presentado en esta reunión especial. Y yo estoy más que seguro que si yo preguntara que cuántos tienen problemas, lo más seguro es que todo el mundo levantara su mano, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no tiene problema? ¿Que no tiene ninguna dificultad? Quizás alguno más que otro, otros tienen alguna ventaja más que otros. Sin embargo, mientras estamos en este mundo, ayer decíamos, estamos caminando tras el duro caminar, tras el duro recorrer de una vida que el pecado ha dañado y que lamentablemente solamente a través de Cristo Jesús podemos nosotros encontrar salvación y vida eterna. Amén. Jesús un día se pronunció en el libro de San Juan capítulo 11 y me gustaría que todos ustedes... San Juan capítulo 11 en los versículos 25 y 26. Escucha la promesa maravillosa del Señor. San Juan capítulo 11 versículo 25 y versículo 26. Dice la palabra de Dios allí. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Qué es esto? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y en lo que fue nuestra lectura bíblica, nosotros leímos un texto importante que nos llama mucho la atención y que nos dice cómo podemos recibir el poder de Dios. Dice San Juan, en el mismo libro de San Juan capítulo 11 versículo 40. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuánto quieren ver la gloria del Señor en esta noche? ¿Cuánto necesitan la gloria de Dios en su vida? La palabra de Dios dice: si tú crees, verás que la gloria de Dios. Cuando a mí se me menciona gloria de Dios, yo me imagino como es una mano ayudadora, una mano que abre camino. Yo me imagino como un médico que sana. Yo me imagino como un psicólogo que un esposo. Yo me imagino como algún guía que dirige la vida del ser humano. Cuando a mí se me habla de la gloria de Dios, yo creo que es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? No es algo pequeño.
Cuando la Biblia menciona la gloria de Dios, se refiere a un poder superior. Y cuando Jesús mencionó el texto bíblico de San Juan capítulo 11, que decía, todo el que crea verá la gloria de Dios, fue un gran milagro. Amén. El momento en que Jesús resucitó a un hombre muerto de 4 días. Y yo quiero que ustedes abran su Biblia y continúen leyendo conmigo en el libro de San Juan, para que veamos esto mediante el cual el Señor expresó la palabra de si crees verás la gloria de Dios. San Juan capítulo 11 versículo 1 dice la historia de Lázaro. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Y dice el versículo 3, enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús, Señor, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Cuando estudiamos la historia de Lázaro, hay algo que uno parece que ve, que Jesús tenía como un problemita allí. La Biblia dice que a Jesús le mandaron a decir, mira, aquel a quien tú amas está enfermo. Y Jesús, en vez de ir inmediatamente, la Biblia dice que duró ¿cuántos días? 2 días. ¿Y cómo es que a Jesús le mandan a decir, mira, está enfermo? ¿Por qué tú no vienes inmediatamente? Y el Señor había expresado una palabra, y yo quiero que ustedes la hagan de ustedes también. Esta enfermedad no es por casualidad. Esta enfermedad es para que el nombre del Señor sea bendecido por medio de ella. Amén. Es posible que nosotros pasemos por algunas dificultades. Es posible que nosotros nos enfrentemos a algunos encuentros en nuestra vida. Y el Señor dice, eso que parece torcido, yo puedo convertirlo en una bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Eso que parece que no se conduce bien, el Señor tiene el poder en la gloria de Dios de convertirlo en un gran testimonio. Amén. Lázaro había enfermado. Y la palabra de Dios menciona algo que realmente cuando yo lo veo, cuando tengo que leer el texto, hay que resaltar una palabra que se repite mucho en la historia de la... En el versículo 1, cuando mandaron a decir a Jesús en el versículo 3, se usa una palabrita que se repite mucho en la historia. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús, Señor, aquel a quien ¿qué? A quien tú amas. ¿Aquel a quien qué? Tú amas. Aquel a quien amas está enfermo. Y sigan conmigo leyendo la palabra de Dios. En el versículo 5 se repite la misma palabrita bonita. Jesús amaba a Lázaro, a Marta, a su hermana y a quién? Y a Lázaro. El amor de Jesús por esta familia era tan grande, tan especial, que en el versículo 35 del mismo capítulo 11 de San Juan, la palabra de Dios dice que Jesús lloró. ¿Que Jesús qué? Lloró. ¿Amaba sí o no a Lázaro? Amén. La gente cuando vieron que Jesús lloró en el versículo 36 dijeron, mirad cuánto lo amaba. Amén. Si hay una característica especial de Jesús, si hay una característica especial del Padre Celestial, es el amor que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aquí la palabra de Dios señala que el Señor llegó a amar a esta familia. Y es una parte que se repite varias veces. Señor, aquel a quien amas está como enfermo. No le mandaron a decir, mira Señor, un desconocido está enfermo, sino ¿quién? Aquel a quien tú amas. Y dice la palabra de Dios allí, y amaba Jesús a Marta, amaba Jesús a María, y amaba Jesús a quién? A Lázaro. Y Jesús, frente a la situación de su amigo Lázaro, lloró. Y la gente tuvieron que decir, ¿cuánto lo ama? ¿Cuántos de los que están aquí creen que el Señor le ama? Amén. Alabado sea el Señor. ¿A cuántos de ustedes le han dicho en algún momento Jesús te ama? Amén. Saben, hay muchas personas que dedican su vida a decir esa frase. A mí me encanta cuando subo a un autobús decirle a todo el que está ahí, el Señor le ama. El Señor está contigo. Porque es una palabra que siempre suena. Ahora, hay un texto bíblico que nosotros leímos ayer mucho, que expresa el amor de Jesús a un nivel grande.
Juan 3:16, nosotros lo dijimos ayer, dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. El texto bíblico dice que Jesús ama ¿qué? Al mundo entero. Entre ese estás tú y estoy yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay duda que la palabra de Dios presenta que Dios es amor y que te ama. Ahora, lo que yo tengo en particular en la historia de Lázaro es algo, y yo quiero que tú lo entiendas conmigo. La historia de Lázaro no dice que Jesús amaba al mundo entero. En la historia de Lázaro, la Biblia me dice a mí que Jesús amaba ¿a quién? A Marta, a María y a Lázaro. Con nombre y ¿qué? Y apellido. El Señor amó a esta familia. El Señor apreció esta familia. Amén. Es posible que a veces nosotros, con que nos digan Jesús te ama, nos conformamos. Jesús ama al mundo entero y nos conformamos. Muchas veces he escuchado personas que dicen, pastor, yo también soy hijo de Dios. Yo le digo, claro que sí. Porque ayer dijimos que somos criaturas ¿de quién? De Dios. Pero es posible que tú estés dentro del montón y estés conforme con que te digan, Jesús ama ¿qué? Al mundo entero. Pero en la historia de Lázaro, la Biblia me dice que el Señor amaba a esta gente con nombre y apellido. Y yo quiero ser amado así. ¿Quieres tú también ser amado así? Amén. Jesús amó a esta familia. Y no solamente la amó diciendo, y Jesús ama al mundo. La palabra de Dios dice que cuando Lázaro enfermó, mandaron a decirle, aquel a quien tú amas, a quien tú conoces, a quien tú sabes quién es, está enfermo. ¿Cómo llegó esta familia a tener ese aprecio ante Jesús? ¿Cómo puedes tú llegar a salir del montón de lo que Dios ama y quedar dentro de ese grupo especial al que el Señor dice con nombre y apellido, yo amo a Pedro? Qué lindo suena eso, Pedro. Amén. Qué maravilloso suena. Amén. No solamente que me digan en Juan 3:16, Dios ama al mundo entero, sino que yo sepa que Dios me ama aquí, a mí. Amén. ¿Cómo logró esta familia esto? El mismo libro de San Juan, en el capítulo 11, versículo 2, nos dice algo particular de María. Oye lo que dice. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Amén. Aquella muchacha fue la que un día le dijo, Señor, tú eres todo para mí. Señor, todo lo que poseo yo necesito ponerlo a tus pies. Y dice la Biblia que esa fue la misma muchacha que un día llevó un perfume a los pies de Jesús. El perfume costaba tanto que Judas Iscariote inmediatamente ¿qué dijo? ¿Y por qué este lanza ese perfume a los pies de Jesús? Deberíamos venderlo y darle dinero a los pobres. ¿Costaba mucho, sí o no? Sí. Pero María estuvo dispuesta a tomar el valor de ese perfume y ponerlo ¿dónde? A los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, todo lo que tengo lo pongo a tus pies? Amén. Todo lo que soy lo pongo a tus pies. Amén. Hay otra realidad por la cual el Señor llegó a conocer esta familia. El libro de Lucas capítulo 10 nos expresa en el versículo 38 que la primera vez que Jesús visitó la aldea en que vivía Marta, María y Lázaro, la familia de María, Marta y Lázaro le dijeron, Señor, tú tienes un lugar en mi casa. ¿Saben, querido? A veces el amor de Dios nos alcanza y quiere entrar hasta lo más íntimo de nosotros. Pero la palabra de Dios dice, ese amor que se muestra en conocerte, ese amor que se muestra en tenerte, no es que se gana, pero podemos nosotros recibir la mirada del cielo cuando estamos dispuestos a decir, número uno, yo pongo todo en los pies de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y número dos, yo quiero que tú tengas un lugar en mi casa. La palabra de Dios dice que cuando Lázaro enfermó, que cuando las cosas se pusieron difíciles, habían hecho una amistad con Jesús. Que cuando las cosas se apretaron, entonces allí apareció Jesús. Y la palabra de Dios dice que cuando éste llegó a enfermar, en vez de buscar un particular, ¿a quién buscaron? Al amigo de la familia. ¿A quién? A Jesús. Querido amigo, en las buenas hay que hacer amistad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lamentablemente el ser humano es la mala que busca a Dios. Cuando estamos postrados en una cama, entonces Dios. Cuando ya no tenemos fuerza, entonces buscamos a Dios. Los jóvenes somos muy dados a eso.
Cuando estamos jóvenes, tenemos voz para hablar, tenemos pies para caminar, tenemos ánimo para ir, entonces no queremos nada con el Señor. Pero cuando ya estamos allí postrados en una cama, entonces nos damos en el pecho diciendo: Señor, necesito de ti. Lázaro llegó a enfermar, sí, pero antes de eso había hecho una amistad ¿con quién? Con Dios. Jesús era el principal en su casa. Jesús tenía un lugar en la casa de Marta, María y de Lázaro. Jesús era quien tenía a sus pies todo cuanto poseía esta familia. Y es allí donde está el secreto de una entrega especial. Cuando nos entregamos de tal manera, entonces el amor de Dios hace vida en cada uno de nosotros. Amén. Entonces sí se dice no que Dios ama al mundo entero, sino que Dios te ama a ti de manera como particular. Amén. La palabra de Dios no se queda allí con la historia de Lázaro. El Señor dijo: esta enfermedad no es para simplemente muerte. Esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado por mí. Querido amigo, el problema de Lázaro no era un problema pequeño. El problema de Lázaro era un problema mayúsculo. Quizá estuvo simple cuando estuvo enfermo, pero cuando pasó un día y Jesús no llegaba, las cosas empezaron a ponerse difícil. Cuando pasó 2 días y Jesús no llegaba, ahora la situación era más grave, porque aquel hombre, amigo de Jesús, que postrado esperaba en su amigo, dice la palabra de Dios que murió. Su vida se fue de él. Y allí postrado, ahora, ¿a quién acudimos? Allí postrado Lázaro, se habían acabado todas las posibilidades humanas para que ese hombre se pudiera levantar. Parecía ser un problema mayúsculo, porque ya no era una enfermedad, ahora era un muerto. Ya no era un simple hombre que estaba allí esperando por el regalo de Dios, porque su amigo llegara. Ahora teníamos una persona que había muerto. Y quizá alguno de ustedes diría: bueno, sí, si Jesús hubiese llegado un día, ahí el mismo momento en que murió, quizá era más fácil levantarlo. Si Jesús hubiese llegado por lo menos 2 horas, 3 horas. Pero dice la Biblia que al hombre lo tomaron, y conforme a las leyes tuvieron que sepultarlo. No lo podían dejar en la casa hasta que llegara Jesús. Por lo tanto lo tomaron, lo llevaron al sepulcro, y ya solamente quedaba una cosa: llorar. Lázaro se murió y Jesús nunca apareció hasta un día. Al 4.º día de la historia de Lázaro apareció el amigo de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabes, cuando Jesús aparece hay solución. Amén. Cuando Jesús aparece en la vida del ser humano, no importa qué tamaño tenga tu problema, no me importa qué tamaño sea tu situación, mi Dios es más grande que eso. Amén. Y se demuestra a través de la historia. Yo quiero que todos ustedes lean conmigo en los versículos 17 en adelante del capítulo 11 de San Juan. Cuando Jesús llegó, halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios. Muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Jesús le respondió: tu hermano resucitará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día final. Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que más bonito añade la historia de Lázaro es que el Señor dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces hace una pregunta: ¿tú crees esto? Amén. Jesús se pronuncia ante Marta, María y los que allí estaban llorando, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está Lázaro? Murió, está sepultado hace 4 días. Yo sé que si tú hubieses estado aquí, hubiese resucitado. Y el Señor mira a Marta, mira a María, mira a la multitud y le dice: yo puedo levantarlo. Yo puedo hacer que él salga de la tumba, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Pero la pregunta es: ¿tú crees eso? Amén. Amén. Yo estoy convencido que el Señor tiene poder. Amén. Yo sé que el Señor puede levantarte. Amén. Yo sé que el Señor puede tomar tu situación. Yo sé que Dios es la vida. Pero ¿y tú lo crees? Amén. ¿Cuál es la pregunta?
¿Tiene Dios poder, sí o no? Amén. ¿Crees tú que Dios es poderoso, sí o no? Amén. ¿Puede el Señor tomar la situación de nuestra vida? La situación de nuestro quebranto, Amén. la situación de nuestro hogar, la situación de nuestros hijos en su mano, sí o no? Amén. Señores, Jesús no tenía duda. Jesús no dudaba que Él podía levantar a Lázaro. El problema no era Jesús en aquella historia. ¿Sabe quién eran los problemas? La gente que estaba allí. La gente. La gente que allí estaba se preguntaba, ¿y qué hace ese loco frente a la tumba de Lázaro? Aleluya, vive Cristo. ¿Y qué hace ese hombre allí frente a la tumba de Lázaro? Amén. Jesús probó hasta lo sumo la fe de aquella gente. A mí me Amén. encanta mirar cómo Jesús se pronuncia ante María diciéndole, yo soy el que puedo. Ahora depende de que si tú lo crees. Y en Amén. esta noche el Señor te dice, hijo mío, yo estoy aquí. Yo puedo ayudarte en la situación de tu vida. Amén. Tú necesitas a alguien y ¿saben a quién es? A Jesús. Amén. Hoy en día se hace más urgente la necesidad de Cristo. Y el Señor se pronuncia ante cada uno de nosotros diciéndonos, yo puedo. Ahora, ¿tú lo crees? Amén. Yo puedo hacer que tu vida sea diferente, pero ¿tú lo crees? Amén. Yo puedo tocar tu vida como lo estoy haciendo ahora. Y puedo que tus días se conviertan en días de gozo, pero ¿tú lo crees? Amén. Entonces allí, frente a la tumba de Lázaro, Jesús exclamó una palabra de mucha sinceridad. En el versículo 38 en adelante dice la palabra de Dios. Y Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, que es de 4 días. Y dice el versículo 40, y Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Amén. Yo sabía que siempre me oyes, dice el texto bíblico, pero lo dije por causa de lo que me rodean, para que crean en que tú me has enviado. Amén. Dice el versículo 43. Amén. Dice el versículo 43. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Amén. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con venda y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. ¿Saben, querido? Ahorita como a las 6 me empezó una gran fiebre. Ustedes me ven que estoy sudando. Sudando la fiebre. Yo le decía, Señor, tú me has enviado para predicar este mensaje. Tú eres un Dios de poder. Yo estoy convencido en que tú puedes no solamente levantarme a mí de la cama para yo ir allá a los ríos a predicar, sino que también tú puedes, para tu gloria y tu honra, usar esto como un milagro, como un testimonio vivo. Amén. Déjame decirte que todo el día había estado sin fuerza, con la cabeza dándome vuelta, y como a las 6 exactamente empezó la fiebre a subirme. Y yo le dije al Señor, en el nombre de Jesús me voy a levantar y voy a la iglesia. Amén. Que la gente vea que el Señor sí tiene poder. ¿Cuándo dicen amén? Que nosotros podamos creer que en el nombre del Señor, el Señor que con autoridad se pone frente a nuestra vida nos dice, yo tengo todo el poder. Ahora depende de lo que tú crees. Amén. ¿Saben, querido? En la historia de Lázaro se pone muy pero muy a prueba la fe del ser humano. Amén. Número 1, el Señor amó a esta familia. Amén. Una familia que se abrió a Cristo tuvo el favor del Señor. Amén. Pero número 2, ahora el Señor estaba en el momento de mayor necesidad. Había a quien clamar. ¿Y saben a quién clamaron? A Jesús. Amén. Hay algunas personas que me han dicho, pastor, yo estoy guapo con el Señor. Me encontré con una joven camino de San Pedro para acá. Y cuando yo me subí a la guagua, la joven me estaba mirando con los ojos clavados a mí. Yo dije, bueno, ahí no me voy a sentar yo. Porque a pesar de que no ando con mi esposa, pues fidelidad en todo momento, ¿no era? Hasta en el pensamiento. Pero entonces se llenaron todos los asientos. Y yo tuve que sentarme al lado de la joven. La joven que me estaba mirando con ojos muy cosas, digo, bueno, ahora sí es verdad. Me siento al lado de la joven y me siento como en una orillita así para que ni siquiera ella vaya a pensar que de ninguna manera había alguna intención. Pero la muchacha me dijo, pastor, estaba orando. No me dijo, pastor, estaba orando para que usted se sentara al lado mío. Amén. Yo digo, bueno, ahora sí la cosa está peligrosa.
dije, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Ella me dijo, yo vi que usted traía una Biblia y tenía la necesidad de que usted se sentara al lado mío. Mire cómo yo tengo mis manos. Me enseñó las manos llenas de grandes moretones, aruñada, moretones por aquí, bien agolpeada. Me decía, acabo de pelear con mi esposo. En la Romana peleé con él y ahora voy de regreso a mi casa y voy para Villa Altagracia. Eran como las 10:30 de la noche y veníamos todavía saliendo de San Pedro de Macorís. Y yo le dije, Camila, ¿y para dónde vas? Voy rumbo a donde me agarre la noche. Por eso le pedí al Señor que se siente al lado mío, porque yo creo que Dios ha sido injusto conmigo. Y yo dije, bueno, aquí hay problemas serios. ¿Y qué ha pasado? Ella me decía, pastor, yo solamente le he pedido al Señor que me dé un trabajito. Un trabajo. Eso es grande para Dios. Eso es una cosita, un trabajo. Ni que sea 2.000 o 1.500 pesos a la semana. Pero un trabajito. Y el Señor no me da nada. ¿Qué tiene Dios conmigo? Me decía. ¿Qué le ha pasado a Él conmigo? Y yo le decía, mira, número uno, hija mía. El problema es que mi Dios no es una máquina tragamoneda. Que cuando tú quieres un dulce, le echas 5 pesos y te da ¿qué? Un dulce. Dios tiene poder para darle un trabajito a esa muchacha, ¿sí o no? Sí. Dios tenía poder para levantar a Lázaro frente a la tumba de un hombre muerto por 4 días, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde estaba y radicaba el problema? No en el poder que tenía el Señor, sino en la manera en que nosotros buscamos el poder de Dios. Amén. Querido amigo, yo le dije a aquella muchacha, mira, el Señor quiere hacer amistad contigo. Y la situación que tú estás pasando no es por casualidad. A veces el Señor tiene que llevarnos nosotros hasta allá, hasta la tumba, 4 días muertos. A veces tiene que tumbarnos para entonces nosotros preguntarnos, ¿qué quiere Dios conmigo? A veces tenemos que llegar hasta la situación más extrema de caer de nuestros propios pies para entonces preguntar, Señor, ¿qué tú vas a hacer con mi vida? Y aquella muchacha entre lágrimas me dijo, sí, pastor, yo no he sido buena con Dios. Sí, pastor, yo me he alejado bastante, conocí a la iglesia, conocí a todo. Me fui con un hombre que no es el papá de mis hijos y ahora estoy por allá lejos de mi familia. Y yo le dije, ¿sabe? Aún así el Señor te ama. Amén. Aún en esa situación el Señor te bendice. Amén. ¿Y cómo me bendice? Yo dije, ¿tienes comida hoy? ¿Comiste hoy? ¿Está viva hoy? ¿Te libró el Señor hoy? Sí, pastor. Pues el Señor te sigue bendiciendo. Amén. Pero si tú quieres ganar, si tú quieres buscar, si tú quieres tener la confianza en Dios, el amor de Dios, hay que hacer lo que hizo la familia. En el momento de gozo y de paz, buscó a Jesús. Amén. Cuando vino la dificultad, el Señor respondió. La palabra de Dios dice que cuando el Señor llegó allí a la tumba de Lázaro, se paró frente a la tumba de Lázaro y con una gran voz dijo, Lázaro, ven fuera. La gente lo miraba y se preguntaba, ¿y qué hace este hombre buscando entre un muerto que ya solamente queda allí un cuerpo podrido? Y Jesús dijo, Señor, yo te doy gracias porque tú siempre me has oído. Amén. Pero en esta noche yo quiero que tu nombre sea glorificado. Amén. Quien estaba frente a la tumba de Lázaro no era cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿El problema de Lázaro era grande, sí o no? Sí. Sí, pero quien estaba frente a la tumba de Lázaro era más grande que ese problema. Amén. Quien estaba frente a la tumba de Lázaro diciéndole a un muerto, sal fuera, fue el mismo que un día dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Fue el mismo que creó el mundo. Por lo tanto, el dador de la vida le decía a ese cuerpo, ven a mí. Y él tenía que hacer ¿qué? Venir. Amén. Querido amigo, yo hoy no estoy hablando para nadie que tenga un problema pequeño. En esta noche yo no estoy hablando para nadie, ni le estoy diciendo a nadie que es muy sencillo servir a Cristo porque los problemas son pequeños, no son sencillos, no. Yo te estoy diciendo que no me importa cuál sea tu problema, mi Dios es más grande que Él. Amén. No me importa cuál sea tu situación, el Señor esta noche dice, la solución está en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿saben qué? Es tiempo de buscar a Jesús con seriedad. Es tiempo de decirle, Señor, yo necesito que tú hagas casa, que tú hagas habitación en mi propio hogar. Amén. Yo necesito poner todo lo mío a los pies de Jesús. Amén. Esta noche yo quiero hacer una oración especial. Y yo no quiero orar por personas que tengan problemas sencillos. No, yo quiero orar por aquellos
y ha traído en esta noche su carga más grande y quiere ponerla a los pies de Jesús. Amén. Yo quiero hablar con aquellos que están convencidos de que Dios puede, de que Él tiene el poder, de que Él puede levantarnos, de que Él puede solucionar, pero quizá nuestra fe está corta. El Señor te dice: hijo mío, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, yo necesito quitar la piedra de mi corazón, para que tú veas el muerto de 4 días que hay allí, y te pare frente a mi hogar, frente a mi vida, frente a mi situación, y clame a gran voz, y lo que está muerto tenga vida en el nombre de Cristo Jesús, y aquello que está destruido pueda ser levantado en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo. En esta noche nosotros podemos decirle: Señor, me he conformado tanto con que me digan que Jesús me ama, Amén. y he olvidado que tú quieres amarme con nombre y apellido. Me he concentrado tanto en saber que tú amas al mundo entero, y he olvidado que tú quieres hacer casa en mi hogar. Amén. Señor, ahora hay un poco de paz, hay un poco de abundancia, hay pan en mi mesa, o quizás no hay nada, hay un muerto. Sin embargo, tú dices: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, yo quito la piedra de mi corazón y quiero que tú hagas el milagro en mi vida. Yo quiero ver la mano de aquellos que dicen esta palabra conmigo. Amén. Alabado sea el Señor. Yo quito la piedra de mi corazón. Yo quiero dejar que tú hagas el milagro en mi ser. Yo quiero creer para que tú seas grande en mí. Yo quiero que tú ayudes mi incredulidad. Yo quiero que en esta semana, Señor, tú puedas hacer el milagro de mi vida. Amén. Yo hoy me quiero entregar a ti. Amén. Dios y Padre eterno, levanta tu mano al cielo. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Amén. Gracias porque en esta noche hemos sentido el poder de Dios en esta tu iglesia. Amén. Nos ha hablado, Señor, por medio de tu palabra. Hemos entendido el mensaje en esta noche, y eso es evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Padre eterno, y aquí un grupo de tus hijos, desde tu servidor hasta todo lo que aquí estamos, tenemos necesidades, problemas quizás no pequeños sino grandes, pero hoy venimos ante ti diciendo: mi problema se hace pequeño ante la grandeza de Dios. Señor, aquí hay algunos niños y jóvenes que quieren hacer amistad con el cielo ahora que las cosas están buenas. Amén. Toma esa vida, toca ese corazón, convierte esas lágrimas en gozo y alegría. Que la gente tenga que decir: pero tú eras quien, ahora eres un hijo de Dios. Amén. Que anda por el mundo predicando, que anda diciéndole a los jóvenes: Cristo me salvó, el Señor es grande. Amén. Aquí hay un grupo de tu madre, Señor, madres que están aquí, son tus hijas, en sus ojos se ven lágrimas también, diciendo: Señor, no es pequeño el problema, no es fácil tener un hogar casi destruyéndose, no es fácil tener una enfermedad o alguien postrado en cama, no es fácil tener un hijo desviado por el mal camino, no es fácil tener una esposa o un esposo que no comprende, no es fácil estar sin trabajo, no es fácil estar padeciendo. Por eso venimos ante ti, porque tú eres el Dios grande y poderoso. Gloria a ti, Señor. Aquí están ellos quitando la piedra, Señor. Llama delante de sus vidas, y el dador de la vida queremos que pueda expresar el mensaje ante cada corazón diciendo: hijo mío, ven fuera. Amén. Y que tú puedas sacarlo en el nombre de Jesús. En esta noche hacemos esta entrega, y no queremos que se quede aquí, queremos que siga creciendo para gloria en gloria. Amén. Queremos, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares con paz, con tranquilidad, que nos dé un sueño especial. Amén. Y que podamos sentirnos en esta noche abrazaditos por ti. Amén. Sentir que no solamente tú amas al mundo entero, sino que tú te has preocupado por cada uno de manera individual. Amén. Gracias por tu amor. Los hogares en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.